En otro caso de zoofobia, el hombre de los lobos, el lobo es el animal objeto de angustia, pero al mismo tiempo tenía el significado de un sustituto del padre. A raíz de un sueño, se desarrolló en este muchacho la angustia de ser devorado por el lobo, como uno de los 7 cabritos del cuento. El hecho de que el padre hubiera jugado al caballito con el pequeño Hans fue sin duda decisivo para la elección del animal angustiante, pues en este caso, en El hombre de los lobos, el padre del paciente había imitado al lobo en los juegos con el pequeño, amenazándolo en broma con devorarlo. En El mito de Cronos dice que la representación de ser devorado por el padre es la expresión degradada en sentido regresivo de una emoción tierna pasiva, la de ser amado por el padre como objeto en el sentido del erotismo genital. Dice que la represión no es el único recurso de que dispone el yo para defenderse de una emoción pulsional desagradable. Si el yo consigue llevar la pulsión a la regresión, en el fondo la daña de manera más enérgica de lo que sería posible mediante la represión. En muchos casos, tras forzar la regresión, la hace seguir por una represión. En el motivo de la represión dice que en los dos casos dichos anteriormente, la angustia frente a una castración inminente era el motivo de esta represión. Que el caballo le arranque de un mordisco los genitales, lo castre, en el caso de Juanito. Y en el caso del hombre de los lobos, el pequeño ruso renuncia por angustia de castración al deseo de ser amado por el padre como objeto sexual, pues ha comprendido que una relación así tendría por premisa que él sacrificará sus genitales, es decir, lo que le diferencia de la mujer. En modificación de la primera teoría de la angustia, su crítica dice que es la angustia la que produce la represión, no al contrario, y que la mayoría de las fobias se remontan a una angustia del yo, como la indicada frente a exigencias de la libido. En ellas, la actitud angustiada del yo es siempre lo primario y constituye el impulso para la represión. También dice que determinadas prácticas sexuales, como el coito interrumpido, la excitación frustrada, la abstinencia forzada, provocan crisis de angustia y una disposición angustiada general. Ello sucede siempre que la excitación sexual es inhibida, coartada, detenida o desviada en su decurso hacia la satisfacción. A raíz de la represión se forma angustia desde, a expensas de, la investidura libidinal de las mociones pulsionales. Dice que pese a esto no concordar con lo anteriormente dicho, puede seguir siendo correcto. Dice que toda neurosis obsesiva parece tener un estrato inferior de síntomas histéricos, formados muy temprano. En la regresión dice que cuando el yo da comienzo a sus intentos defensivos, el primer logro que parece proponerse como meta es rechazar en todo o en parte la organización genital de la fase fálica hacia el estadio anterior, sádico-anal, lo que determina como resultado una regresión total o parcial a ese estadio más temprano. Dice que el estadio fálico ya se ha alcanzado en el momento del giro hacia la neurosis obsesiva. En la neurosis obsesiva, el complejo de castración es el motor de la defensa y que la defensa recae sobre las aspiraciones del complejo de Edipo. Dice que en la neurosis obsesiva, al estrago del complejo de Edipo, se agrega la degradación regresiva de la libido. El superyo se vuelve particularmente severo e intolerante. El yo desarrolla, en obediencia al superyo, intensas formaciones reactivas en forma de rígida conciencia moral, de compasión y limpieza excesivas. Junto a la regresión y a la represión, las formaciones reactivas que se producen dentro del yo del neurótico obsesivo forman el tercer mecanismo de defensa. Sin embargo, el proceso defensivo de la histeria parece que se limita a la represión. El yo se extraña, se aparta de la emoción pulsional desagradable, dejándola librada a su decurso dentro de lo inconsciente y no participa en sus posteriores destinos.
Dice también que la instalación, el alojamiento de la libido en los desempeños que más tarde están destinados a ejecutarse como automáticamente el irse a dormir, lavarse, vestirse, la locomoción, la tendencia a la repetición y al dispendio del tiempo, se tratan de sublimaciones de componentes del erotismo anal. Dice que la pubertad introduce un corte tajante en el desarrollo de la neurosis obsesiva. La organización genital, interrumpida en la infancia, se reinstala con gran fuerza y por ello se defiende mediante formaciones reactivas. La lucha contra la sexualidad continúa en lo sucesivo bajo banderas morales. El yo se revuelve asombrado contra invitaciones crueles y violentas que le son enviadas desde el ello a la conciencia, sin sospechar que en verdad está luchando contra unos deseos eróticos. Por tanto, en las neurosis obsesivas el conflicto se refuerza en dos direcciones. Lo que defiende las fuerzas defensivas ha devenido más intolerante y aquello de lo cual se defiende las fuerzas atacantes más intolerable. Y ambas cosas por la influencia de un factor, la regresión libidinal. Así, la agresión ya no aparece al yo como un impulso, sino como un mero contenido de pensamiento que los deja fríos, indiferentes. Hay neurosis obsesivas sin ninguna conciencia de culpa. El yo se ahorra percibirla mediante una nueva serie de síntomas, acciones expiatorias de penitencia, restricciones encaminadas al autocastigo. Ahora bien, tales síntomas significan al mismo tiempo satisfacciones de emociones pulsionales masoquistas, que también recibieron un refuerzo desde la regresión. Existe una tendencia general de la formación de síntoma en el caso de la neurosis obsesiva. Consiste en procurar cada vez mayor espacio para la satisfacción sustitutiva a expensas de la denegación, de la frustración. Así, el resultado de este proceso es un yo extremadamente limitado que se ve obligado a buscar sus satisfacciones en los síntomas. La parálisis de la voluntad del yo, para cada decisión, se encuentra con impulsiones de pareja, intensidad de un lado y del otro. El conflicto hiperintensificado entre el ello y el superyo deja al yo incapaz para mediarlo. Añade que en la neurosis obsesiva la actividad de pensamiento aparece sobreinvestida, erotizada. En Anulación retroactiva de lo acontecido dice que en la neurosis obsesiva nos encontramos con la anulación de lo acontecido, sobre todo en los síntomas de dos tiempos, donde un segundo acto cancela el primero como si nada, este primer acto hubiera acontecido, cuando en la realidad efectiva han acontecido ambos. El ceremonial de la neurosis obsesiva tiene en el propósito de anular lo acontecido una segunda raíz. Se cancela el pasado mismo, se procura reprimirlo, suplantarlo por vía motriz, mediante ciertos actos motores, lo que puede explicar también la compulsión de repetición. En Aislamiento dice que tras un suceso desagradable, tras una actividad significativa realizada por el propio enfermo en el sentido de la neurosis, se interpola una pausa en la que no está permitido que acontezca nada. Esto tiene un nexo con la represión. Sin embargo, en la histeria es posible relegar a la amnesia una impresión traumática, lo que en la neurosis no ocurre, en la neurosis obsesiva, donde la vivencia no es olvidada, pero se la despoja de su afecto, permaneciendo allí como aislada, donde no se la reproduce ni en el circuito de la actividad de pensamiento. Por tanto, el yo tiene que desplegar normalmente un considerable trabajo de aislamiento para guiar y dirigir el curso del pensamiento, y sabemos que en el ejercicio de la técnica analítica nos vemos precisados a educar al yo para que renuncie temporalmente a esa función, por completo justificada de ordinario, y se deje llevar por lo que le viene a la cabeza de manera espontánea, es decir, por la asociación. En El tabú de contacto dice que si uno se pregunta por qué la evitación del contacto desempeña un papel tan importante en la neurosis, es porque el contacto físico es la primera meta, la primera condición, tanto de la investidura de objeto amorosa como de la agresiva. Eros, el amor, la pulsión de vida, quiere el contacto, pues busca alcanzar la unión, suprimir los límites espaciales y temporales entre el yo y el objeto amado. Pero también la destrucción, la eliminación definitiva del objeto odiado. Puesto que la neurosis obsesiva persiguió y persigue
al comienzo el contacto erótico y luego, tras la regresión, el contacto enmascarado como agresión, el aislamiento es una manera de suprimir o imposibilitar la posibilidad de contacto. En fobias infantiles, dice que la fobia tiene un carácter de proyección, porque sustituye un peligro pulsional interno por un peligro vinculado a una percepción exterior. Así, uno puede protegerse del peligro exterior mediante la huida y la evitación de percibirlo. Pero la exigencia pulsional no es un peligro en sí misma, lo es solo porque conlleva un auténtico peligro exterior, el de la castración. Por tanto, en la fobia, en el fondo, solo se ha sustituido un peligro exterior por otro también exterior. Y en la angustia de las zoofobias es una reacción afectiva del yo frente al peligro, y el peligro frente al cual se emite la señal es el de la castración. En fobias de adultos, dice que el agorafóbico impone una limitación a su yo para sustraerse de un peligro pulsional, que la sintomatología de la agorafobia se complica por el hecho de que el yo no se conforma con una renuncia, hace algo más para quitar a la situación su carácter peligroso. Este agregado suele ser una regresión temporal a los años de infancia y emerge como la condición bajo la cual se puede omitir la renuncia. Así, el agorafóbico puede andar por la calle si una persona conocida de su confianza lo acompaña, como si fuera un niño pequeño. Hay una influencia de los factores infantiles que lo gobiernan a través de su neurosis. La fobia se establece, por regla general, después de que en ciertas circunstancias se experimente una primera crisis de angustia. El mecanismo de la fobia presta buenos servicios como medio de defensa y muestra una gran inclinación a la estabilidad.